Sí, en realidad nos ha permitido acceder al conocimiento de la cultura wixaritari o wixárika, que me ha costado aprender a pronunciar, pero es una situación, no sé, para mí desconocida y quizá también para muchos de lo que está sucediendo, e incluso ahora cuando pasan en el Facebook he visto varios, seguido pasan la cuestión de el año del que nos hablas, que celebran ellos y que hay danzas y que están ahora les tomo una importancia diferente de la que actualmente le pasaba. No, ahora me entretengo, veo el baile, etcétera. Es decir, ha adquirido para mí una nueva fisonomía a la cultura. Bueno, adelante, ¿listo? Pues muchas gracias. Me da gusto escuchar esto porque quiere decir que entonces está valiendo la pena el trabajo y sobre todo compartirlo. Pues mi tesis se titula Territorio, Cuerpos y Violencias, Mujeres Wirraritari por la defensa del territorio en Zacatecas. De antemano, pues agradezco el apoyo brindado durante esta trayectoria a la doctora Maleli, mi asesora, y a mis lectoras, la doctora Silvana y la doctora Zaira, que siempre han sabido aportar cosas muy buenas para este trabajo. Y bueno, esta investigación parte de la hipótesis central de asumir que la comunidad wixárika en Zacatecas ha mantenido a lo largo del tiempo diversas manifestaciones por la defensa del territorio, que de pronto esas manifestaciones no son tan visibles o no son nombradas como tal, pero que son formas de resistencia que sí existen y que se desenvuelven en los entramados de su vida cotidiana, puesto que, al igual que muchos otros pueblos originarios, la defensa del territorio se teje en una profunda relación con su cosmovisión, en una forma particular de entender y entenderse en el mundo. Y en este sentido, la defensa del territorio implica la defensa de lo sagrado y por ende, pues la defensa de la vida misma. Y en este proceso asumimos que son las mujeres quienes han tenido un papel muy importante y quienes han sido pues más invisibilizadas. Este es el esquema muy sencillo realmente de lo que es el trabajo recorrido hasta el día de hoy, que son 4 capítulos, un marco teórico, en donde comenzamos analizando categorías en defensa del territorio, cuerpo-territorio, cosmovisión, reexistencia, pero que poco a poco se fueron añadiendo pues más categorías porque ya pues necesitábamos algunas otras herramientas para explicar las realidades y de pronto también pues surgió la necesidad de crear algunas categorías propias. En el capítulo 1, pues abordamos los habitantes wirraritari en el estado de Zacatecas, un poco el tema histórico, un poco relacionando su mitología o su diversidad de mitologías, porque, bueno, es un tema complejo realmente porque ellos han construido una serie de mitologías a través de la historia oral. Entonces, pues las historias se tejen desde diversas formas, ¿no? Bueno, también abordamos quiénes son los habitantes wirraritari en Zacatecas. Nos dimos cuenta por ahí, gracias al INEGI, que desde los años 90 hubo una migración hacia Zacatecas de los wirraritari y de ahí para acá ha habido una constante migración. También abordamos la importancia del territorio sagrado. En el capítulo 2, la organización político-comunitaria por la defensa del territorio en Zacatecas. Hablamos de territorios y territorialidades de pueblos originarios en Zacatecas. Un poco también pues yéndonos a la historia de cuándo comienza el tema del despojo, pues que es prácticamente con la conquista española, con el saqueo, y de ahí para acá pues ha sido un tema recurrente, ¿no? Hablamos también de la organización política,
a propósito de lo que pasa en el Cerro del Padre. Ahorita les voy a explicar un poquito más. El cuerpo como territorio de violencia, mujeres Wirraritari en resistencia y su relación con las luchas de las mujeres de Abya Yala en el capítulo 3. Y el capítulo 4, el círculo de la palabra de la mujer Wirraritari, un espacio de encuentro para la defensa del cuerpo, el territorio y la vida. Este es prácticamente el capítulo que se ha construido en base a la investigación, acción participativa. Y bueno, me voy a enfocar en los dos últimos capítulos, pero les voy a decir algunos aspectos que es importante considerar para entender cómo llegamos a estos últimos dos capítulos. Bueno, el territorio Wirraritari se conforma pues de los asentamientos, pero también en la Sierra Madre Occidental, pero también de los sitios sagrados. Esta es la geografía sagrada que no se aprecia muy bien, pero consta de cinco sitios sagrados. Y bueno, entender el territorio para los Wirraritari es entender, como les decía hace un momento, pues que se enmarcan en una cosmogonía muy particular. Para entender el territorio, pues hay que entender como, por ejemplo, dos aspectos importantes, que es la mitología y otro que es el costumbre, que es como ellos lo nombran, que es el conjunto de aspectos culturales en torno a prácticas cotidianas en torno a pues a la reproducción de su vida. Y además de esto, otro aspecto que es crucial para entender, digamos, el sentido del territorio para ellos, pues son los conflictos permanentes y las relaciones de poder que desde la conquista española hasta ahora pues están presentes, ¿no? Esta geografía sagrada básicamente deja de ser un sustantivo para mostrarse más bien como un verbo, como diría Walter Porto, como representación de la acción de los sujetos sociales. No hablamos de un territorio únicamente físico, sino entendemos que el territorio pues incluye un conjunto de cosas, de relaciones, es más bien como un conjunto de relaciones que tiene que ver con las relaciones, con cómo me relaciono con el espacio físico, geográfico, sí, pero también lo que representa esa relación en sí misma. Entonces, bueno, este conjunto de relaciones pues son fundamentales para comprender por qué se defiende el territorio. Algunas de las problemáticas más importantes actualmente en torno al territorio Wirraritari se encuentran pues justamente en los sitios sagrados. Bueno, los sitios sagrados abarcan varios estados: Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco. Y en cada estado hay distintos puntos importantes, ¿no? Algunos son como sitios grandes, sitios más importantes, y otros son como más pequeños. El más importante para ellos, en lo que corresponde a la ruta sagrada, es Wirikuta, en San Luis Potosí. Según Marisa López, que es una investigadora Wirraritari, nos comenta que hay algunos sitios que están siendo despojados, por ejemplo, el caso de Aramara, en donde hay una serie de conflictos derivados por algunas concesiones que otorgó Semarnat. En Rapahuillemeta, en el lago de Chapala, Jalisco, hay saqueo. En los sitios sagrados hay adoratorios en donde los wirráricas dejan sus ofrendas. Entonces, en este sitio constantemente hay saqueo por parte de los turistas. En el caso de Aramara también las concesiones fueron otorgadas para empresas hoteleras. También es un tema de turismo. En Wirikuta, ahí hay un tema relacionado a una serie de concesiones mineras que fueron otorgadas, pero que están, digamos, pues pausadas relativamente. No se ha concedido una resolución, pero sí ha habido un conjunto de violencias en torno a este proceso, sobre todo para los wirráricas y para los habitantes del pueblo de 14. Esto es documentado
también. En el caso específico de Zacatecas, partimos de las disputas que hay en Macuipa, que es el Cerro del Padre, el sitio sagrado más importante para los wixárikas en Zacatecas, pero también hay otros sitios, por ejemplo, La Bufa, el Cerro de la Virgen, entre otros diversos sitios. En este sitio, que es como lo que nos llamó la atención cuando comenzamos la investigación, pues ha habido distintos conflictos. Este proceso que está habiendo de defensa del Cerro del Padre surge por un colectivo que se nombra Guardianes del Cerro del Padre, y donde hay resistencia, pues es por algo, ¿no? Esto nos sigue mostrando cómo los proyectos de desarrollo que responden a intereses capitalistas particulares, en conjunto con irregularidades legales de algunos gobiernos en distintos años, pues ponen en riesgo sitios como Macuipa, que entendemos que poner en riesgo estos sitios, otra vez, no es solamente porque además sean áreas naturales protegidas o por lo que responde a un ecosistema, sino también por todo el significado espiritual que tiene para ellos. Entonces, bueno, estos conflictos que ha habido han sido justamente procesos en violación de las leyes en distintos años. En 1992 se vendieron algunos terrenos de esta zona de forma ilegal. Posteriormente ha habido algunas concesiones de permiso también para construcción de viviendas. En 2017, luego en 2019, hubo una constancia de compatibilidad urbanística. Y bueno, los vecinos de la zona, en conjunto con académicos, defensores del territorio, pues se han estado organizando para estar al cuidado de esta zona. Nos llamó mucho la atención pues este proceso tan importante en Zacatecas. Pero bueno, cuando nos fuimos acercando a la organización política en defensa del territorio Macuipa, pues la verdad es que nos fuimos acercando más hacia las mujeres, y nuestra investigación dio un giro con perspectiva de género, porque nos dimos cuenta de que ya platicando con ellas, más allá de las entrevistas, porque siempre he dicho que lo que se ha escrito de la investigación, lo más importante no ha sido lo que ellas nos dicen en la entrevista, sino lo que hemos compartido, ¿no? En las pláticas como más informales. Entonces nos fuimos dando cuenta de la poca visibilidad de las mujeres, de las complicaciones de habitar la vida cultural en una ciudad, o sea, de habitar la vida cultural wixárika en una ciudad, en un lugar fuera de su asentamiento, y pues de la poca participación política. Entonces, bueno, el redireccionamiento práctico, analítico también, hacia la defensa del territorio cuerpo, se constituye en un marco contextual más amplio, que es la defensa del territorio, de los sitios sagrados y de los asentamientos, pero que en este caso, bueno, ambas defensas responden a las dinámicas extractivas y de despojo de un capitalismo que se sostiene del exterminio de los territorios y de los cuerpos para el propio sustento del andamiaje. Entonces, bueno, cuando ya nos fuimos dando cuenta de cómo son las cotidianidades de las mujeres, empezamos a recuperar reflexiones teóricas que nos ayudaran a explicar lo que pasa. Entonces recurrimos a la explicación teórica desde los cuidados, en su vinculación al sistema capitalista y patriarcal y a la defensa del territorio. Y luego ya nos fuimos a retomar aportaciones teóricas de los feminismos comunitarios y las luchas de las mujeres, sobre todo de pueblos originarios de Abya Yala. Aquí encontramos algunas categorías que nos fueron muy útiles, que son categorías que se han utilizado justamente para analizar las violencias en torno a las mujeres, al cuerpo de las mujeres, en espacios en donde hay temas de despojo territorial. Entonces, hicimos como una categorización
de algunos puntos que nos pudieran permitir explicar, ¿no? Entonces retomamos la crítica de los feminismos blancos, el reforzamiento de la patriarcalización, la repatriarcalización de los territorios, la interseccionalidad de las violencias en el cuerpo-territorio, que tiene que ver con cómo se combina un conjunto de violencias y se crean violencias más fuertes, ¿no? Y que finalmente todas recaen en el cuerpo y, como decíamos, bueno, principalmente en el cuerpo de las mujeres. Pero también algunos otros conceptos como el que tiene que ver con el hacer comunidad, la potencia creadora del cuerpo, así como el cuerpo es el espacio en donde acontecen la mayoría de las violencias y las más fuertes, pues también en el cuerpo encontramos una potencia creadora para la reexistencia. Bueno, pues nos ayudamos sobre todo de estos feminismos de Lorena Cabnal, de las mujeres mayas chincas. Y bueno, ya fue necesario después hacer una problematización al interior del territorio simbólico. Aquí quiero mencionar que para explicar, ya era un poco un poco difícil explicar el territorio sin referirme como a ciertos aspectos, porque tuve que empezar a hablar del territorio simbólico como una categoría que se refiere al territorio, digamos, Wirraritari, que no, por ejemplo, las mujeres que viven aquí habitan Zacatecas, pero a la vez están en constante movimiento hacia su pueblo y habitan su cultura, ¿no? Entonces, este territorio simbólico va más allá de estar en un lugar físico, ¿no? Va más allá de dónde estén ellas, ¿no? Entonces, ellas habitan este territorio simbólico. Pero de pronto también me refiero al territorio físico, y cuando quiero hacerlo así me refiero a un territorio ambiguamente geográfico para saber de qué estamos hablando. Y también ha sido importante retomar pues el cuerpo territorio, el cuerpo como territorio de violencia, pero también el territorio entendido como un cuerpo vivo, que tiene que ver igual con la mitología y las formas de entender el territorio de los Wirraritari. Bueno, para esto pues se hicieron una serie de entrevistas, no solamente a mujeres que habitan el territorio de Zacatecas, ambiguamente geográfico, sino a mujeres que habitan este territorio simbólico y que han representado de alguna manera a las mujeres Wirraritari, porque han comenzado a realizar movimientos en defensa de sus derechos. Entonces, de alguna manera lo que impacta, no sé, en alguna de las comunidades de sus asentamientos, alguna modificación en beneficio de las mujeres impacta también acá y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya problematizamos, pues hicimos un énfasis en las violencias, primeramente refiriéndonos a este territorio simbólico, y luego ya nos fuimos a las violencias particulares de las mujeres que habitan Zacatecas. Y bueno, con esto pues nos dimos cuenta que sí existe una relación entre las luchas de las mujeres Wirraritari y las luchas de las mujeres de Abya Yala, principalmente en un sentido accionario. Un ejemplo es que recientemente, entre el 2022 y el 2023, hubo una modificación de los estatutos comunales en San Sebastián Teponahuaxtlán y en Tuxpan de Bolaños. Esto fue algo muy importante porque pues las mujeres no tenían derecho a un cargo político, y al no tener derecho a un cargo político no tenían tampoco derecho a la tierra, a tener una posesión de tierra. Tampoco tenían derecho a tomar las decisiones comunitarias sobre la tierra. Entonces, esto es nuevo, o sea, esto es algo muy reciente, y pues vaya que sí ha tenido un impacto para las mujeres. Realmente no se ha escrito mucho de esto,
Y creemos que el hecho de que existe una base teórica pues incipiente de las luchas de las mujeres Wirraritari, pero esto no implica que no esté aconteciendo un pensamiento crítico y sobre todo que no esté habiendo una transformación cotidiana en defensa del cuerpo territorio de las mujeres Wirraritari. Y bueno, hablamos de resistencias, reexistencias de las mujeres Wirraritari porque hemos visto que en esta reivindicación del ser mujer wirrárica, pues hay una acción política de resistencia que a la vez que están rompiendo con formas tradicionales, patriarcales, injustas, también están teniendo un vínculo más cercano con su cultura. O sea, el hecho de que quieran una transformación no quiere decir que se quieran salir de la cultura o que eso implique salirse de la cultura, ¿no? Entonces hay una transformación y una resignificación de las violencias. Y si bien pues las investigaciones de las luchas de las mujeres Wirraritari son pocas hasta el momento, sí hay indicios muy claros de que sí hay este giro de género. En este proceso pues ha sido importante entender que el despojo territorial no se comprende sin analizar las transformaciones violentas ontológicas que reordenan la realidad, la percepción de la realidad y la violencia hacia los cuerpos. No es solamente, como les decía, atacar el territorio físico, que ya es bastante de por sí, sino también que hay estas modificaciones ontológicas de subordinación, de discriminación, pues que exterminan culturas y formas distintas de vida, de entender el mundo, que de pronto son las que no se asemejan a la cultura occidental, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, cuando estuvimos tratando de entender las violencias del cuerpo territorio de las mujeres Wirraritari, fue muy importante reconocer y afirmar la cosmovisión, porque si no estaríamos quebrantando pues las miradas de perspectiva de género y pues nos iríamos a las formas verticales otra vez, ¿no? Entonces no pudimos tomar la tipología de las violencias que se utilizó para, no, o sea, aquí teníamos que ver qué pasa al interior y aunque es complicado porque pues nosotras no somos mujeres wirráricas, hemos podido ver algunos aspectos que de pronto salen de las explicaciones académicas y formales. Por ejemplo, cuando hablábamos de la violencia espiritual, ¿no? Que tiene que ver con las formas o las prácticas de sanación o de perjuicio al interior de la espiritualidad, que luego son utilizadas como un reforzador para la violencia de las mujeres. No en todos los casos, porque también hay violencia pues en general a la comunidad, pero sí vimos ejemplos claros de que se utilizan, ¿no? Entonces a lo que voy es que pues ha sido importante como estar reconociendo estas formas de vida muy distintas, ¿no? Y bueno, pues en este afán de investigar y dejar huella escrita sobre los procesos de lucha de las mujeres Wirraritari, pues hemos observado que son realmente ellas quienes se encuentran afirmando su caminar político. A veces no se nombra, pero está ahí. Y bueno, en el capítulo 4, como mencionaba, pues hemos estado haciendo una investigación, acción participativa. Una antes. Sí, porque pues además del análisis investigativo teórico, nos hemos interesado en la transformación colectiva de las realidades. Para ello, pues imaginamos y construimos colectivamente un espacio de encuentro, de reflexión, para hacer frente a estos despojos de los que hemos estado reflexionando, de los que hemos estado hablando, y a las problemáticas también territoriales en las distintas escalas. Pues en la escala mundo, colectivo, cuerpo. Para los wirráricas hay un
hay esta forma de entender el territorio en estas distintas escalas, pero siempre como en una conexión total. El mismo cuerpo tiene una relación con los puntos cardinales, con los elementos. Entonces, bueno, principalmente hemos estado tratando pues de crear este compromiso o de aplicar en, en la vida real, tejiendo pues esta investigación con la creación de un espacio que se ha titulado El Círculo de la Palabra de la Mujer Wixárika en Zacatecas. Ha sido un espacio pues para el encuentro, la creatividad, el hacer cotidiano, la palabra y la amistad política. Pues no ha sido fácil, tenemos 2 años y medio en este espacio. Las participantes han sido alrededor de 12 y vimos que al trabajar con mujeres pues era indispensable trabajar con niños, porque pues tienen hijos, tienen hermanitos. Entonces más bien pues se ha creado un colectivo de mujeres y niños. Y todo esto porque desde la reflexión, bueno, entendemos que la lucha y la resistencia frente al sistema capitalista y patriarcal no se hace en abstracto ni contra entidades abstractas. Entonces es preciso reconocer al interior de la dimensión colectiva, individual, esas encarnaciones concretas que reproducen dichos sistemas. Por consiguiente, pues es significativo ubicar los dolores, las tristezas y todas esas manifestaciones que se escriben y se encarnan en el cuerpo y en la cotidianidad. Digamos que nos fuimos, o sea, en este tratar de reflexionar y accionar sobre la defensa territorial, pues nos fuimos a la escala principal, que es la del cuerpo. Entonces empezamos a hacer cosas muy cotidianas que de pronto parecieran muy simples, tal vez para la academia o no sé, pero que de verdad son importantes y que han sido fundamentales pues para comenzar a tejer otras formas de entendernos, ¿no? En esta dimensión interna de la lucha en defensa del territorio, entendemos que se implica también este territorio simbólico, pero también hay una recuperación de la voz, la defensa y cuidado del cuerpo como un territorio primero. Y bueno, quisiera platicarles todo lo que hemos hecho, pero es complejo. Hemos explorado actividades artísticas, la pintura, el fotobordado, el arte wixárika, todo ello como una manifestación de exploración de la creatividad y la recuperación de las sensibilidades, además retomando estas prácticas desde una mirada estético-política, es decir, conectando la exploración de lo sensible también con la reflexión y la denuncia política, la visibilización y la necesaria reivindicación de las prácticas artísticas ancestrales, pues en un mundo occidental y patriarcal que las ha demeritado, desvalorado y despreciado históricamente, tanto su uso como su poder simbólico. Y bueno, la amistad como camino político ha sido pues una aventura teórica, porque yo sé que de pronto puede parecer como extraño este concepto desde la ciencia política, pero bueno, no olvidemos que este ha sido un tema recurrente en el pensamiento político desde la Grecia antigua, Aristóteles, Cicerón, Foucault también lo relaciona a lo político, Agamben, y pues el feminismo comunitario, ¿no? Que se ha encargado de poner en el debate y en la práctica aspectos como la ternura, el cuidado, el cariño, el acompañamiento. Raquel Gutiérrez, desde el pensamiento crítico latinoamericano y la militancia política, reflexionan respecto
a la amistad también entre mujeres y la refiere como la semilla más fértil para erosionar la dominación patriarcal. Gustavo Esteva también hablaba de la amistad para descubrir el camino hacia las alternativas al capitalismo, además de que esto implica enfrentarse a un problema de proporción y escala, que era lo que les mencionaba un poco. Elías González también nos habla de que el despojo opera desde dos fuentes, de forma extractiva, arrancando nuestros propios modos de vivir, pero también entumeciendo la imaginación social y con ello pues la creatividad para construir nuestras propias formas de subsistencia. Entonces, cuando hablamos de amistad nos referimos a un camino que se asume desde el aspecto colectivo en la fuerza de una dimensión en la que hemos sido despojados y que encarna aspectos potencialmente políticos y que además la propia investigación acción participativa pues nos ha llevado a reafirmar que si hay algo que deba considerarse como una base para la construcción de un camino político en defensa del cuerpo, del territorio y de la vida, pues es el tejido de la amistad y el cariño. Bueno, nosotros no llegamos con estas citas teóricas a tratar de crear la amistad, la verdad es que se dio naturalmente en el círculo, pero sí nos dimos cuenta que por algo tantos autores lo están retomando así, ¿no? Que de verdad ha sido una forma de fortalecer pues nuestro espacio, pero también nuestras vidas cotidianas. Aquí hay dos testimonios, voy a leer uno brevemente por el tiempo, dos testimonios a partir de lo que dos compañeras han vivido en el Círculo de la Palabra. Dice Barrama: el Círculo de la Palabra me ha dado grandes aprendizajes sobre la vida, sobre nosotras como comunidad, que no solo en nuestra comunidad hay injusticias y necesidades, pues también en otros territorios y en otras comunidades. Personalmente he aprendido a valorarme como mujer, he aprendido a ser más fuerte, he aprendido de las mujeres de mi cultura y de otras comunidades y otros territorios. Han sido experiencias muy bonitas que me han servido tanto a mí como también a otras, porque todo lo que he aprendido se lo comparto a otras personas. Les hablo de que nos unamos, de que formemos fuerzas, porque unidos podemos hacer más. Y bueno, en general, pues el Círculo de la Palabra ha sido este espacio pues para construir formas alternativas, tratando pues de transformar esa realidad desde lo más concreto, desde lo más cotidiano. Sobre todo esto, de recuperar la escala de lo concreto y tejiendo la amistad, pues para fortalecer las luchas colectivas. Hemos estado no solo teniendo actividades aquí en Zacatecas, hemos estado vinculándonos con otros espacios, otras luchas en defensa del territorio, del agua, de la vida. En este caso, aquí tenemos unas fotos de lo que fue el agua, nuestra hermana, encuentro en defensa de la vida, tejiendo territorios del norte, centro, sur, que fue en Saltillo y fue una cabalgata en defensa del agua, porque pues igual están viviendo problemas territoriales de despojo. Estas vinculaciones las rescato porque fueron muy importantes para repensarnos y sobre todo ver cómo se hace la lucha en defensa del territorio desde otra ubicación geográfica, que al final de cuentas a lo que siempre llegamos es que son los mismos problemas que tienen el mismo origen capitalista, de acumulación, de despojo, que los afectados siempre son los más vulnerables, pero pues que también los tejidos políticos interculturales son también un camino de crianza, es decir, que aprendemos colectivamente, es una forma de hacer resistencia, pero también de reexistir, de no sentirnos solos, que estamos acá en Zacatecas tratando de hacer un espacio algo tan pequeño, ¿no? Nos damos cuenta que no, que esto se está viviendo en muchos lugares y bueno, también vincularnos, por ejemplo, con don Roberto de la Rosa, que hace la lucha por el territorio en el norte de Zacatecas.
Y bueno, también es el Círculo de la Palabra estuvo participando en el 6º Congreso de Culturas Vivas Comunitarias, cuyo lema fue Cuidar lo común para defender la vida, este fue en este año, el anterior fue en el 2024, perdón, en el 25, ya estamos en el 26. Este fue en el 2025 y el de Saltillo fue en el 24. Pues fue en el marco de la celebración de los 14 años de lucha por la defensa de la autonomía de los bosques de Cherán, Michoacán. Y bueno, ha sido también una oportunidad para reconocer que a través del arte, de recuperar la tradición oral, pues podemos seguir haciendo prácticas para resistir y reexistir. Y bueno, sería todo. La verdad es que es muchísimo más lo que les pudiera platicar, pero así a grandes rasgos, pues es esto. Bueno, damos las gracias a Andrea por su presentación